Desde mis 20 hasta principios de mis 30, trabajé en una biblioteca. Ocupaba el puesto de organizador y repositor de libros durante los turnos nocturnos. Cuando presenté mi solicitud, me informaron que estaría asignado a turnos intermedios, pero tras unos meses abrieron una nueva posición para el turno de noche. La biblioteca era un enorme edificio de piedra, ubicado en el corazón de la ciudad, adaptado para ser un espacio de lectura y estudio. Sin embargo, su tamaño hacía que la tarea de organizar y reorganizar los libros se volviera abrumadora. La mayoría de los empleados rehuían los turnos nocturnos. Solo había una plaza disponible, lo que significaba que la persona elegida tendría que afrontar la soledad de trabajar toda la noche. Aunque inicialmente dudé, la oferta de un aumento de $2 por hora fue un incentivo atractivo que decidí aceptar. En los primeros meses todo transcurrió sin problemas. Aunque técnicamente realizaba las mismas tareas que en mi anterior horario, la atmósfera era completamente distinta. No tenía que tratar con el público ni perder tiempo ayudando a los visitantes. Simplemente me sumergía en mi trabajo, escuchando música y disfrutando de la tranquilidad que ofrecía la soledad. Sin embargo, con el tiempo, empecé a sentir una creciente incomodidad mientras trabajaba. Era curioso, porque pensaba que me sentiría más a gusto con el paso del tiempo. Pero la antigüedad del edificio comenzó a inquietarme. A menudo, al levantar la vista de las estanterías, me encontraba observando los oscuros y vacíos pasillos que se extendían como laberintos, donde cualquier cosa podría ocultarse. Desconectaba mis auriculares esperando escuchar algo más, pero solo había silencio, lo cual, paradójicamente, aumentaba mi incomodidad. Una noche, mientras organizaba libros y escuchaba música, un sonido inesperado me sacó de mi ensimismamiento. De repente todo se detuvo. Escuché claramente un ruido proveniente del otro lado de la vasta sala. Detuve mis movimientos, tratando de procesar lo que había escuchado. Con precaución me quité los auriculares y observé a mi alrededor, quedándome inmóvil durante varios minutos temiendo que algo sucediera. Pero al final no pasó nada, así que decidí retomar mi trabajo, esta vez sin música. Al terminar de reorganizar una estantería, empecé a rodar mi carrito para recoger los libros devueltos. Fue entonces cuando escuché el ruido de nuevo. Esta vez, sin los auriculares, pude identificar que provenía de dentro del edificio. Sonó como un pequeño libro cayendo al suelo, pero en ese espacio tan grande y silencioso, el eco resonó fuertemente. Me quedé paralizado, mirando en la dirección de donde venía el sonido. A pesar de que el lugar estaba repleto de libros, la idea de que un libro hubiera caído solo me resultó inquietante. Una sensación de ser observado se apoderó de mí, y mi mente empezó a llenarse de pensamientos oscuros sobre el lugar. Intenté calmarme, recordando que lo más probable era que todo se redujera a un libro que se había caído, y que a menudo mi imaginación jugaba malas pasadas. Sin embargo, decidí que tenía que investigar de dónde provenía el sonido. Caminé lentamente entre las estanterías, asomándome en cada pasillo. Al llegar al último pasillo encontré todo en orden. No había ni un libro ni nada fuera de lugar. Pero cuando me di la vuelta, el corazón me dio un vuelco. Una figura estaba parada cerca de la puerta que daba a la sala de almacenamiento trasera, en la esquina más alejada, como si intentara ocultarse contra la pared. No pude evitar notar que me observaba fijamente. El pánico comenzó a apoderarse de mí, pero logré resistir la tentación de gritar y correr. En un acto de valentía, aparté la mirada y decidí salir. Desbloqueé la puerta principal, salí, y tan pronto como la puerta se cerró tras de mí, corrí alrededor del edificio hasta llegar a mi auto. Me encerré dentro, temblando y en estado de shock, y llamé a la policía. Cuando llegaron, esperaba con ansiedad frente al edificio mientras 2 agentes inspeccionaban el interior. Al cabo de un rato, salieron sin encontrar a nadie. Un torrente de pensamientos me invadió. ¿Quién era esa figura? ¿Era solo mi imaginación jugando conmigo? La inquietante experiencia dejó una marca indeleble en mi mente, recordándome que a veces los lugares que consideramos seguros pueden esconder sorpresas aterradoras. Historia 2. Después de casi 15 años como conductor de autobuses para el jardín de infantes y las escuelas primarias de los suburbios, decidí jubilarme de ese trabajo y cambiar de aires, trasladándome a la ciudad para conducir autobuses urbanos. Aunque disfrutaba llevando a los niños,
El paso del tiempo comenzó a hacerme más difícil mantener una sonrisa en el rostro todos los días y lidiar con la energía caótica de los pequeños. La terminal de autobuses estaba a solo 10 minutos a pie de mi apartamento, y durante el día, los pasajeros subían y bajaban sin parar. Aunque manejar por la ciudad era más estresante, sentía un alivio al saber que la carga de trabajo era menor por la noche. La compañía para la que trabajaba operaba autobuses las 24 horas, pero durante la noche solo unas pocas rutas estaban en funcionamiento, y pocos conductores querían esos turnos. Por lo general, los conductores diurnos como yo, debían cubrir 2 turnos nocturnos cada 2 semanas. No era tan malo, a pesar de que desajustaba mis horarios de sueño. Las carreteras estaban más tranquilas, y me resultaba más relajante. Era alrededor de las 2 o 3 de la madrugada cuando no había nadie en las calles. Realicé mi ruta habitual varias veces durante la hora, sin que nadie necesitara un viaje, salvo un puñado de personas que caminaban por la acera. Al llegar a la última parada de mi recorrido, estacioné el autobús no para recoger a nadie, sino para tomar un breve descanso. Apoyé la cabeza en el respaldo del asiento y cerré los ojos, tratando de relajarme sin quedarme dormido. De repente un ruido me sobresaltó y abrí los ojos. Un hombre mayor estaba parado en la puerta mirándome. Sonreí de forma nerviosa y torpe antes de abrir la puerta. Él subió y escaneó su pase de autobús. Luego se dirigió a la parte trasera del vehículo. «No hay nadie más afuera, así que puedo dejarte donde necesites», le grité, girando ligeramente mi cabeza hacia atrás. Hubo unos segundos de incomodidad antes de que volviera mi mirada al camino y comenzara a conducir de nuevo. Supuse que tal vez tenía los auriculares puestos, así que decidí hacer el recorrido de la manera tradicional, deteniéndome en cada parada de la ruta. A lo largo del trayecto, miraba constantemente por el espejo retrovisor, notando al hombre sentado en la parte trasera, mirando al frente de manera extraña. No sabía qué podía estar pensando alguien a las 3 de la madrugada, así que seguí con mi trabajo. Me detuve en cada parada, y al acercarme a las 2 últimas me pregunté cuándo se bajaría este hombre. Después de esas paradas, mi ruta regresaba al punto donde lo había recogido. Cuando llegué a la siguiente parada, estacioné el autobús y volví a mirar al hombre en el espejo. Después de un momento se levantó y comenzó a caminar hacia el pasillo. Sin embargo, su mirada hacia el suelo era realmente inusual. A medida que se acercaba, giré mi cuerpo para verlo mejor y me di cuenta de que su rostro estaba lleno de enojo y furia. Intenté mantener la calma, volviendo mi mirada a la carretera, pero el hombre se detuvo justo al lado de mi asiento. «¿Está todo bien?», le pregunté, pero él continuó mirándome fijamente, antes de desviar la mirada y regresar a su asiento. En ese momento supe que algo no estaba bien y empecé a preocuparme. Después de un breve momento puse el autobús en marcha y me dirigí a la última parada. Al estacionar sentí una tensión palpable que era difícil de describir. Miré hacia las calles vacías y las aceras desiertas. De repente, el hombre se levantó de su asiento y caminó rápidamente hacia mí. Esta vez me empujó contra la ventana lateral y puso una pistola en mi cabeza. Lo miré a los ojos y vi la misma rabia que antes, una furia descontrolada. No sabía qué quería de mí, pero estaba convencido de que iba a apretar el gatillo. Sin decir una palabra, el hombre solo aumentó la presión de la pistola contra mi cabeza, manteniendo su mirada fija en mí. Luego abrió la boca y soltó un grito feroz, estremecedor y extremadamente fuerte, antes de retroceder y salir del autobús. Rápidamente cerré la puerta y me alejé, conduciendo a toda velocidad. Llamé a la policía de inmediato, sabiendo que su pase de autobús debería tener su identidad registrada en el sistema. Un oficial se dirigió al lugar donde lo dejé, mientras otro vino a hablar conmigo para obtener más información. Un par de días después, me mostraron una foto del hombre cuyo pase de autobús había utilizado, pero era una persona completamente diferente. No sé qué clase de mente retorcida poseía ese individuo ni qué quería de mí, pero aquel encuentro fue, sin duda, el más extraño y perturbador que he tenido, y probablemente el más aterrador de toda mi vida. Historia 3. Eran poco más de las 11 de la noche y yo me encontraba en la habitación trasera de nuestro edificio, organizando cajas. Era una ferretería común y corriente, y aquella noche me había tocado quedarme solo, ya que mi compañero de trabajo Javier estaba de vacaciones. A pesar de tomé algunas cajas y comencé a reponerlas.
tarareando para combatir el aburrimiento. Sin embargo, el sonido regresó, más insistente esta vez. Caminé hacia el frente de la tienda y miré hacia la puerta principal. No había nadie. Permanecí allí un momento, sin prisa por regresar al trabajo, cuando, de repente, vi algo moverse junto a la puerta principal. Me detuve, un poco inquieto, pero seguía sin estar realmente asustado. Acercándome a la puerta, observé a través del cristal, que tenía manchas y arañazos. Aún así, el exterior seguía vacío. Ningún coche, ninguna persona, solo la lluvia arremetiendo contra el suelo. Me di la vuelta para volver a mi tarea, pero el silencio fue interrumpido de nuevo. Esta vez, el sonido provenía claramente de la puerta. Dejé lo que estaba haciendo y volví a la parte delantera. Desde la distancia distinguí una figura moviéndose afuera, en la penumbra. Comencé a acercarme, pero, antes de que pudiera acercarme más, la figura se detuvo por un segundo y luego corrió. Me apresuré hacia la puerta intentando vislumbrar a la persona, pero estaba demasiado oscuro y la lluvia dificultaba la visión. Al mirar de nuevo el cristal, noté que había más marcas de golpes en la puerta que antes. La preocupación se instaló en mí. Esa persona parecía estar intentando entrar. Saqué mi teléfono y llamé a la policía. El operador me aseguró que no tardarían mucho. Guardé el teléfono en el bolsillo y esperé junto a la puerta, mirando a mi alrededor. El estacionamiento seguía desierto. Sin embargo, al girar la cabeza hacia el lateral del edificio, vi la misma figura. Un escalofrío recorrió mi espalda. Retrocedí rápidamente, temiendo que me hubiera visto. Di varios pasos atrás intentando ser silencioso. No habían pasado ni 10 segundos cuando la figura apareció justo frente a la puerta. Aunque el vidrio estaba empañado y cubierto de gotas de lluvia, podía notar que me estaba mirando. Y lo que es peor, estaba golpeando algo contra la ventana. Posiblemente una piedra grande. Retrocedí aún más y corrí hacia la parte trasera de la tienda, cerrando la puerta tras de mí. La alarma sonó, resonando en el silencio de la noche. Esperé, el corazón latiéndome en el pecho, sin escuchar nada más. Pasaron unos minutos que se sintieron como horas, cada vez más nervioso. Finalmente, escuché el sonido de sirenas y vi las luces intermitentes de la policía iluminando el lugar. Los oficiales recorrieron el establecimiento, buscando cualquier señal del intruso. Finalmente llegaron a la oficina donde me identifiqué y les conté lo que había sucedido. Resultó que el extraño ya no estaba en la tienda. Supuse que, después de intentar romper el cristal, se había marchado. La situación era extraña y no tenía sentido. Una parte de mí deseaba que el intruso hubiera robado algo. Al menos eso me daría una pista sobre sus intenciones. Sin embargo, al no haber hecho nada, la incertidumbre me dejó con un mal sabor de boca. Esa pregunta persiste en mi mente. ¿Qué era lo que realmente quería? Esa noche salí de la ferretería con más preguntas que respuestas, y una sensación inquietante que me acompañaría por mucho tiempo. La lluvia seguía cayendo, y con ella, la certeza de que esa figura podría regresar cualquier noche. Historia 4. Trabajar en un hospital de noche no es para los débiles de corazón. La oscuridad parece amplificar cada ruido, cada sombra se alarga de manera antinatural, y el silencio se siente opresivo. Pero para mí era solo otro turno en la unidad de emergencias del Hospital General St. James, en una pequeña ciudad donde las historias de fantasmas eran tan comunes como las visitas al doctor. Había escuchado muchas leyendas sobre lo que sucedía en el turno nocturno, pero nunca había creído en ninguna. Eso fue hasta que experimenté algo que no puedo explicar. Algo que me dejó con la certeza de que no estamos solos, de que hay algo más, acechando en los lugares donde la vida y la muerte convergen. Todo comenzó con un paciente sin nombre, que llegó una noche fría de invierno y que cambió mi vida para siempre. Eran las 3 de la mañana, la hora en la que las cosas se ponían más tranquilas. La mayoría de los pacientes que habían llegado durante la noche ya habían sido atendidos o estaban descansando en sus habitaciones. Yo estaba a punto de tomarme un descanso, cuando la puerta automática de la sala de emergencias se abrió, dejando entrar una ráfaga de aire gélido. Entró un hombre alto y delgado, con el rostro parcialmente cubierto por una bufanda gris. Sus ropas estaban sucias y deshilachadas, como si hubiera estado deambulando por la calle durante días. Sus manos temblaban de manera incontrolable. Lo más extraño era la forma en la que me miraba,
con ojos vidriosos, como si no pudiera ver más allá de mi rostro, pero a la vez, como si me estuviera observando a un nivel más profundo de lo que debería ser posible. ¿Puedo ayudarle?, pregunté forzando una sonrisa profesional. El hombre no respondió. Simplemente se desplomó frente a mí, cayendo de rodillas en el suelo. Salté de mi silla y corrí hacia él. Pude ver su piel pálida y el sudor que perlaba su frente. Estaba extremadamente débil, y su respiración era irregular, como si le costara cada bocanada de aire. «Necesito una camilla aquí», grité a los enfermeros de guardia. Lo colocamos con cuidado en una camilla y lo llevamos a una de las salas de observación. Le pregunté su nombre, si tenía algún familiar que debiéramos contactar, pero no recibí respuesta. Solo repetía una y otra vez, en un susurro apenas audible: «No me dejes solo, por favor, no dejes que me lleve». «¿Quién?», le pregunté tratando de calmarlo. «¿De quién hablas?», pero él no hizo más que cerrar los ojos y apretar mis manos con sorprendente fuerza para alguien en su condición. Lo llevamos a un cubículo y lo conectamos a una máquina de monitoreo. Su pulso era errático y su presión arterial bajaba de manera alarmante. Decidí quedarme a su lado hasta que llegara el médico, sintiendo una extraña responsabilidad hacia él. La figura en la ventana. Una hora después, las cosas empezaron a ponerse aún más extrañas. Estaba revisando su expediente temporal cuando una de las enfermeras, Clara, entró en la habitación con una expresión tensa. «Hay alguien en el pasillo», me susurró. Me giré hacia ella desconcertado. «¿Qué quieres decir?». «No lo sé. Estaba en la estación de enfermeras cuando lo vi. Es raro». Nos dirigimos al pasillo y observé cómo Clara se tensaba al ver la figura. Era una sombra alargada que se movía al final del corredor, donde la luz parpadeaba de forma intermitente. Al principio pensé que se trataba de un visitante perdido, pero algo en la forma en que se movía, flotante, casi etérea, me hizo detenerme. «Oye, ¿puedo ayudarte?», grité tratando de mantener la calma. La figura se quedó inmóvil. No pude ver su rostro, solo una silueta borrosa bajo la tenue iluminación. Lentamente la figura se giró hacia la puerta de la sala de observación, donde el extraño paciente yacía. Mis tripas se retorcieron al ver cómo la figura parecía disolverse, desvaneciéndose en la sombra del pasillo. Me volví hacia Clara, que me miraba con los ojos muy abiertos. «¿Viste eso?», pregunté. Ella asintió visiblemente perturbada. «No deberíamos estar aquí, Jaime. Algo está mal». Pero no podía dejar al paciente solo. Regresé corriendo a la sala de observación, esperando encontrarla vacía, pero allí estaba él, temblando violentamente. Sus ojos estaban abiertos de par en par, y su respiración se había vuelto un jadeo desesperado. Se aferró a mi brazo con una fuerza inesperada. «Está aquí», susurró con voz ronca. «Ha venido por mí». Intenté calmarlo, pero su monitor empezó a sonar. Su pulso estaba descontrolado, su presión arterial cayendo en picado. Llamé al médico de guardia y a otro equipo de enfermeros. Intentamos estabilizarlo, pero fue inútil. Sus ojos se volvieron hacia la puerta, su cuerpo entero convulsionándose mientras luchaba contra un miedo invisible. «Está aquí. No me dejes, no dejes que me lleve». Y entonces, con un último grito ahogado, su cuerpo se relajó. El monitor mostró una línea plana. Muerte súbita. Todos nos quedamos paralizados. Había muerto en cuestión de minutos, sin ninguna razón aparente. No tenía heridas graves, no había trauma, nada que explicara lo que acababa de suceder. Pero entonces, justo cuando íbamos a desconectarlo, las luces comenzaron a parpadear. El silencio en el hospital. El parpadeo de las luces duró apenas unos segundos, pero algo cambió en el ambiente. Una sensación opresiva llenó la sala, como si algo pesado y oscuro se hubiera posado sobre nosotros. Miré a mi alrededor, y noté que los enfermeros y el médico también parecían tensos, como si compartieran la misma sensación de temor inexplicable. De repente, la puerta de la sala se cerró de golpe. El fuerte estruendo resonó en el aire, haciéndonos saltar a todos. «¿Qué demonios fue eso?», preguntó uno de los enfermeros con la voz quebrada. Intenté abrir la puerta, pero no se movía. Estábamos atrapados. Entonces el monitor del paciente muerto emitió un pitido débil. Miré hacia él, confundido. No era posible. La máquina había mostrado una línea plana hacía un minuto, pero ahora
Un ritmo débil y errático apareció en la pantalla. Nos quedamos mirando, paralizados. El cuerpo del paciente empezó a moverse. Primero sus dedos se crisparon. Luego su cabeza giró lentamente hacia mí. Sus ojos se abrieron de golpe, pero ya no eran los mismos. Eran pozos negros, vacíos, y su boca se torció en una sonrisa espantosa. «Tú vendrás conmigo», dijo con una voz que no era la suya. Retrocedí, tropezando con la camilla detrás de mí. Los demás estaban tan aterrados como yo, incapaces de moverse o hablar. Y entonces, el cuerpo del hombre se levantó de la cama. Pero no era un levantarse normal. Era como si alguien estuviera tirando de él hacia arriba con cuerdas invisibles. Su cuerpo se arqueó de manera antinatural, sus huesos crujiendo de forma horrible. Y en un segundo, se lanzó hacia nosotros. Grité y me eché hacia atrás, pero el cadáver pasó a través de mí como si fuera humo. Me quedé jadeando, con el corazón a 1000 por hora. Miré a mis compañeros esperando ver la misma reacción de pánico en sus rostros, pero ellos se quedaron inmóviles, con la mirada perdida, como si no hubieran visto nada. «¿No lo vieron?», grité. Nadie respondió. Todos permanecían congelados mirando el cuerpo inmóvil del paciente, ahora perfectamente quieto, con los ojos cerrados y sin vida nuevamente. Salí corriendo de la sala tan pronto como la puerta se abrió. Mi piel estaba helada y mis manos temblaban de manera incontrolable. El resto de la noche transcurrió en una niebla de confusión y miedo. El hospital estaba extrañamente silencioso. Ningún otro paciente ingresó, y los pasillos parecían vacíos y oscuros, como si algo hubiera absorbido la vida del lugar. Al amanecer revisé los archivos del hospital, desesperado por alguna explicación. Encontré el nombre del paciente: Fernando Zamora. No tenía antecedentes médicos, no tenía dirección ni contacto de emergencia. Solo una nota en su expediente, escrita hacía más de 20 años. Fallecido en circunstancias misteriosas, no debe ser ingresado de nuevo. El horror me golpeó como un mazazo. ¿Cómo era posible que alguien que había muerto hacía 20 años hubiera ingresado esa noche? ¿Qué era esa cosa que se había levantado de la cama? Esa fue mi última noche en el Hospital St. James. Renuncié ese mismo día. No puedo explicar lo que pasó, pero sé que nunca podré olvidar esa mirada. Esos ojos negros vacíos mirándome, como si supieran algo de mí que yo desconocía. Me alejé de esa ciudad y del mundo de la medicina por completo. Pero aún me persiguen las pesadillas. A veces me despierto en mitad de la noche, seguro de que hay alguien más en la habitación. Y entonces escucho un débil susurro en mi oído, la voz del paciente que murió, susurrando las mismas palabras que murmuró en sus últimos momentos. «No dejes que me lleve, no dejes que te lleve». Pero ya es demasiado tarde, porque sé que donde quiera que vaya, él vendrá conmigo, esperando el momento perfecto para reclamar lo que es suyo. Historia 5. Trabajar en una morgue no es para todos. Hace falta un estómago fuerte y una mente de acero. La mayoría de las personas no lo consideran un lugar de trabajo normal, pero para mí era solo otro día en la oficina. Mi turno era el más temido, de medianoche a las 6 de la mañana, solo, en un edificio lleno de cadáveres. Me había acostumbrado a la soledad y el silencio, hasta que una noche algo cambió. Algo que me hizo renunciar a ese trabajo y que nunca he podido olvidar. Esa noche comenzó como cualquier otra. Encendí las luces del vestíbulo, revisé el registro de cadáveres y me puse a organizar los documentos. Mis únicos compañeros eran los cuerpos sin vida que descansaban en las cámaras frigoríficas. El aire estaba frío y pesado, y el zumbido de las luces fluorescentes hacía eco en los pasillos vacíos. Las noches solían ser tranquilas, pero esa noche algo se sentía diferente. Era como si el edificio entero estuviera conteniendo el aliento. Cerca de las 2 de la mañana recibí una llamada. Levanté el teléfono esperando que fuera el guardia de seguridad haciendo su ronda habitual. «Morgue del condado, ¿en qué puedo ayudarle?». Al otro lado de la línea solo había silencio. Al principio pensé que era una broma, pero entonces escuché un leve susurro, apenas audible. «Ayuda». La voz era débil, apenas un murmullo. «Hola, ¿quién habla?», pregunté tratando de sonar tranquilo. «Por favor, ayúdame», susurró de nuevo la voz, esta vez con un tono de desesperación. «¿Dónde estás?». Insistí, pensando que tal vez alguien se había colado en el edificio. El silencio fue mi única respuesta. Luego la línea se cortó abruptamente. Me quedé mirando el teléfono,
con una sensación de inquietud creciente. Revisé el identificador de llamadas, pero no había registro. Eso no era posible. Cada llamada que entraba se registraba automáticamente en nuestro sistema. Sacudí la cabeza, intentando no dejarme llevar por la paranoia. Atribuí la llamada a algún problema técnico y volví a mi escritorio, tratando de concentrarme en mi trabajo. Pero entonces una sensación de incomodidad empezó a arrastrarse por mi espalda. La temperatura pareció bajar, y el aire se volvió denso y opresivo. A las 3 de la mañana, decidí salir a dar una vuelta por el edificio. Era parte de mi rutina revisar que todo estuviera en orden, asegurarme de que las cámaras frigoríficas estuvieran bien cerradas y de que no hubiera problemas de seguridad. Sin embargo, esa noche, cada paso que daba resonaba demasiado fuerte en el silencio absoluto. Las sombras parecían moverse a mi alrededor, retorciéndose en las esquinas. Al llegar al final de un pasillo me detuve en seco. Había alguien de pie, justo frente a la puerta de la cámara mortuoria. La figura estaba inclinada, como si estuviera observando algo en el suelo. Era un hombre alto y delgado, vestido con un uniforme antiguo de la morgue, pero no reconocí su rostro. «Disculpe, ¿puedo ayudarlo?», le pregunté, mi voz resonando con más fuerza de la que pretendía. La figura no se movió ni respondió. Solo se quedó allí, inmóvil, mirando fijamente la puerta de la cámara. Tragué saliva, dando un paso hacia atrás. «Oiga, no puede estar aquí, este lugar es para personal autorizado». Intenté sonar autoritario, pero mis palabras murieron en el aire. El hombre giró lentamente la cabeza hacia mí. No tenía rostro. Donde deberían estar sus ojos y boca, solo había una superficie lisa y pálida, como la de un maniquí. Sentí el corazón latir con fuerza en mis oídos, y retrocedí torpemente, tropezando con la pared. De repente las luces parpadearon y la figura desapareció. Me quedé solo en el pasillo oscuro, temblando y con el sudor frío corriendo por mi espalda. Mi mente trataba de procesar lo que acababa de ver. ¿Había sido real? ¿O mi cansancio me estaba jugando una mala pasada? Decidí regresar a la oficina y revisar las cámaras de seguridad. Con las manos temblorosas encendí el monitor y busqué la grabación del pasillo. La cámara mostraba el lugar donde había visto al hombre. Al principio no había nada extraño, pero entonces el aire pareció ondular y la figura apareció de la nada. Observé con un nudo en el estómago cómo se materializaba lentamente frente a la cámara, y luego se desvanecía como humo en el aire. Sentí que la sangre se me helaba. No era una alucinación. Algo estaba aquí en la morgue, algo que no debería estar. Las voces de los muertos intenté mantenerme ocupado el resto de la noche, pero no podía dejar de pensar en lo que había visto. Cada pequeño ruido, cada sombra en el rabillo del ojo me hacía girar bruscamente. Fue entonces cuando escuché los golpes. Venían del interior de las cámaras frigoríficas. El sonido resonaba en el silencio, un golpe sordo y constante, como si alguien estuviera atrapado dentro y tratara de salir. Mi primer instinto fue correr, pero algo me empujó a acercarme. Caminé hacia la fuente del ruido, mi corazón latiendo a 1000 por hora. «¿Hola?», dije, apenas con un hilo de voz. «¿Hay alguien ahí?». Los golpes se detuvieron y luego una voz ahogada, como si hablara a través de un paño, susurró: «Déjame salir, por favor». Me paralicé. El sonido venía de la cámara número 7. Consulté rápidamente el registro. El cuerpo que estaba allí pertenecía a un hombre llamado Martín Rivera, un indigente que había muerto hacía una semana. Era imposible que estuviera vivo, pero los golpes continuaron, más fuertes esta vez. «Por favor, ayúdame». La voz se volvió más desesperada. «Me estoy congelando». Sentí las manos sudorosas y la garganta seca. Contra toda lógica me incliné hacia la puerta de la cámara y la abrí lentamente. El cuerpo de Martín estaba allí inerte, cubierto con la sábana blanca. Sus ojos estaban abiertos mirándome fijamente. Y entonces, su boca se movió. «No soy Martín», susurró, con una voz que no pertenecía a este mundo. «Tú también vendrás con nosotros». Grité y cerré de golpe la cámara. Retrocedí, tropezando con una camilla, y caí al suelo. Mi mente no podía procesar lo que acababa de suceder. ¿Acaso el cuerpo se había movido? ¿O simplemente estaba perdiendo la cabeza? Pero entonces las otras cámaras comenzaron a temblar. Una a una, las puertas de las cámaras frigoríficas comenzaron a golpear,
como si decenas de manos intentaran salir. Las voces llenaron el aire, suplicando, riendo, gritando. «Déjanos salir», decían algunas. «Por favor, tenemos frío», clamaban otras. Y entre todas esas voces, una más fuerte, más oscura, se elevó por encima del caos. «Ya viene por ti». Corrí hacia la puerta, pero se cerró de golpe. Las luces parpadearon y se apagaron, sumiéndome en la oscuridad total. El sonido de los golpes y las voces se volvió ensordecedor. Sentí el aire volverse pesado como si estuviera bajo el agua. Y entonces, lo vi. El hombre sin rostro estaba de pie en la entrada, pero no estaba solo. A su alrededor, sombras humanoides se movían, arrastrándose por el suelo, extendiendo sus manos hacia mí. Sentí un terror primitivo, puro como nunca antes. «¿Qué quieres?», grité, retrocediendo hasta chocar con una camilla. El hombre sin rostro levantó una mano, señalándome con un dedo largo y huesudo. «Estás en mi casa», dijo con voz profunda y resonante, una voz que no venía de una boca sino de todos lados a la vez. «Soy el guardián. Ellos están atrapados aquí porque yo los mantengo. ¿Y tú?», hizo una pausa inclinándose hacia mí. «Tú serás el próximo». Las sombras comenzaron a rodearme, susurrando mi nombre. Sentí sus dedos fríos rozando mi piel, tirando de mí hacia la oscuridad. Pero entonces las luces volvieron a encenderse. Las sombras se disiparon en el aire y el hombre sin rostro desapareció en un parpadeo. Me encontré solo en el pasillo, jadeando y temblando. Me tomó minutos recuperar el aliento y reunir el valor para salir de allí. Dejé el edificio sin mirar atrás y no volví jamás. Renuncié al día siguiente. No les conté a mis colegas lo que sucedió, solo les dije que no podía seguir trabajando en ese lugar. A veces me pregunto si todo fue real o solo producto de mi imaginación. Pero hay noches en las que, justo antes de dormir, escucho un leve golpeteo, como si alguien tocara en mi puerta. Me levanto, con el corazón latiendo con fuerza, pero siempre encuentro mi casa vacía. Solo queda el silencio. Sin embargo, el otro día recibí una llamada de un antiguo compañero de trabajo. Había un nuevo empleado en la morgue, un joven que había tomado mi puesto, pero algo extraño le sucedió. Decía que escuchaba voces por la noche, golpes en las cámaras frigoríficas, y una noche desapareció sin dejar rastro. Lo encontraron días después, muerto en una de las cámaras, con una expresión de puro horror en el rostro. Dicen que estaba aferrado a la puerta por dentro, como si tratara de protegerse de algo, o de alguien. Desde entonces, la morgue está cerrada. Pero a veces, si pasas por allí a altas horas de la noche, dicen que puedes ver a alguien observando desde las ventanas. Un hombre alto y delgado, con un uniforme antiguo, sin rostro, esperando su próximo turno. Historia 6. Trabajar en el turno nocturno como operador del 911 es un empleo difícil. Las llamadas nunca se detienen. Accidentes, crímenes en progreso, personas desesperadas pidiendo ayuda. Pero nada me había preparado para la llamada que recibí hace un año. Soy Lucas, y aún hoy me persigue cada vez que cierro los ojos. Cuando tomé esa llamada no tenía idea de que sería la última de mi carrera en el turno nocturno. Aquella noche de sábado comenzó como cualquier otra, con el zumbido constante de teléfonos y las voces de mis compañeros resonando en la oficina. Eran cerca de las 2 de la madrugada, un momento en que la mayoría de las llamadas suelen ser de conductores ebrios o vecinos quejándose por ruidos. Todo cambió cuando mi línea comenzó a parpadear y contesté automáticamente. 911, ¿cuál es su emergencia?, pregunté con el tono profesional de siempre. Al principio no hubo respuesta, solo un silencio estático, como si alguien respirara al otro lado. Luego escuché una voz baja y vacilante. «Por favor, ayúdenme. Hay alguien en mi casa». Mi cuerpo se tensó al instante. Podía notar el pánico en su voz, ese miedo genuino que va más allá de las llamadas falsas o las bromas pesadas. Era la voz de una joven, probablemente una adolescente. «Tranquila, estás hablando con el 911. ¿Cuál es tu nombre?» «Sofía». «Mi nombre es Sofía», respondió susurrando. Podía escucharla sollozar suavemente. «Sofía, ¿dónde estás ahora?», le pregunté mientras comenzaba a teclear en el sistema, tratando de rastrear su ubicación. Era fundamental mantenerla hablando. «Estoy en el armario, en el cuarto de mis padres. Por favor, ayúdame, él está aquí, está dentro de la casa». Una oleada de adrenalina me recorrió el cuerpo.
La ubicación apareció en mi pantalla. Una casa en las afueras de la ciudad, en una zona residencial tranquila. Sofía, escucha, ya estoy enviando ayuda. Necesito que me digas lo que está sucediendo. ¿Quién está en la casa? Hubo un silencio pesado. Podía escuchar su respiración entrecortada, tratando de no hacer ruido. No sé quién es, susurró finalmente. Pero... lo vi entrar. Pensé que era mi papá al principio, pero... sus ojos estaban vacíos. No sé cómo explicar, no es humano. Sentí un nudo en el estómago. Las palabras de Sofía eran incoherentes, pero el terror en su voz era real. Decidí cambiar de estrategia. Está bien, Sofía. Mantente en el teléfono conmigo. ¿Puedes describirme cómo es? ¿Qué viste exactamente? Era alto, su piel era gris, como si estuviera muerto, y sus manos... tenía dedos largos y huesudos, como garras. Mientras hablaba, traté de mantener la calma. Parecía el relato de una pesadilla, pero tenía que tomarla en serio. Los minutos contaban, y ya había despachado a 2 patrullas a la dirección que había rastreado. Solo tenía que mantenerla hablando. ¿Dónde está ahora, Sofía? ¿Puedes oírlo? Sí, está en el pasillo. Se está moviendo lentamente. Rasca las paredes con sus uñas. Está buscándome. El miedo me atravesó como una daga. Podía imaginar la escena. Una casa silenciosa, una adolescente aterrorizada oculta en un armario, y algo o alguien acechando en la oscuridad. Quiero que te quedes muy callada, Sofía, dije en un susurro. Los oficiales ya están en camino. ¿Estás segura de que la puerta del armario está cerrada? Sí, contestó, pero luego se detuvo. No cerré la puerta, lo siento, no cerré la puerta. Su respiración se aceleró, y comencé a escuchar un sonido lejano, como el crujido de madera. Ella no estaba sola. Algo más estaba en la habitación con ella. Sofía, no hagas ruido, quédate quieta. Le ordené con voz firme, tratando de calmarla, y a la vez conteniendo el pánico que sentía yo mismo. Apreté los auriculares contra mis oídos, escuchando cada sonido. Podía oírlo ahora con claridad, un crujido lento y regular, como el de alguien caminando con pies pesados por el suelo de madera. Sofía estaba jadeando, pero no hablaba. Sofía, ¿estás bien?, pregunté con suavidad. Él está aquí, murmuró apenas y luego se escuchó un gemido bajo. Está frente al armario. Puedo verlo a través de la rendija. Mis manos temblaban sobre el teclado. Los oficiales aún estaban a 10 minutos de distancia. Si el intruso la encontraba antes... Sofía, mantén la calma, no te muevas. Si él no sabe que estás ahí, no hará nada. Los policías están muy cerca, solo resiste un poco más. Entonces el crujido cesó. Un silencio mortal se apoderó de la llamada. La respiración de Sofía era casi inaudible. Y de pronto, un sonido nuevo me heló la sangre. Un golpe suave, rítmico. Algo estaba tocando la puerta del armario. Toc, 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 susurró la voz de Sofía aterrorizada. Está tocando la puerta. Oh Dios, sabe que estoy aquí. Quise decir algo, cualquier cosa para tranquilizarla, pero las palabras se me atoraron en la garganta. Sofía comenzó a llorar en silencio, y entonces escuché algo que no olvidaré nunca. Una voz baja y rasposa, que no era la de ella. Sofía, dijo la voz. Sofía, ven a jugar. La línea quedó en silencio. Por un segundo pensé que se había cortado, pero entonces escuché un grito agudo y desgarrador. El grito de Sofía. Luego el sonido de la madera al romperse y un golpe seco. Sofía, grité al micrófono. Resiste, la policía está cerca. Pero todo lo que escuché fue el sonido de algo arrastrándose, algo pesado que se movía en el suelo. La línea se cortó abruptamente. Los siguientes minutos fueron un caos. Intenté restablecer la llamada, mientras coordinaba con las patrullas en camino, dándoles toda la información posible. Cuando finalmente llegaron, me conecté con el oficial a cargo. «Oficial Reyes, ¿cuál es la situación?», pregunté desesperado. «Estamos entrando a la casa ahora», respondió. Podía escuchar las puertas crujir mientras avanzaban por la entrada. «Vayan al dormitorio principal, 3er piso. Estaba escondida en el armario», les expliqué frenéticamente. Los segundos parecieron eternos. Escuché los pasos de los oficiales moviéndose por la casa, las puertas abriéndose de golpe, luego el sonido del oficial Reyes hablando con su equipo. «Armario abierto, habitación vacía, no hay nadie aquí».
Sentí que el mundo se me derrumbaba. ¿Vacía? No podía ser. Sofía estaba ahí, la escuché. Oficial, ella estaba ahí, insistí. La escuché gritar. Solo encontramos esto, dijo el oficial después de un momento. Hubo un silencio tenso, y luego oí un sonido inquietante en mi auricular. El débil crujido de una cinta de cassette reproduciéndose. Encontramos una grabadora antigua en el fondo del armario, explicó Reyes. Parece que alguien dejó esta cinta aquí hace años. ¿Qué está en la cinta?, pregunté, mi voz temblando. Es una grabación de una llamada de una niña pidiendo ayuda. Sentí un escalofrío recorrerme la espina dorsal. Reproduce la cinta, por favor, le pedí con un hilo de voz. Y entonces escuché la misma voz que había estado en la llamada. La voz de Sofía repitiendo las mismas palabras. Por favor, ayúdenme, hay alguien en mi casa. Cada palabra, cada sollozo era idéntico. Pero luego la cinta se distorsionó y la voz cambió. Ya no era la de una niña. Era una risa baja, gutural, que crecía hasta convertirse en un chillido inhumano. El oficial Reyes maldijo y se interrumpió la transmisión. La llamada terminó abruptamente. Me quedé mirando la pantalla en blanco sin poder moverme. La policía revisó la casa a fondo, pero no encontraron a nadie. La grabadora y la cinta fueron las únicas pruebas que quedaron. Los días siguientes fueron un infierno. Investigamos a fondo la casa y la grabación, tratando de averiguar quién era Sofía, pero no había registros de una niña con ese nombre en esa dirección. Ni siquiera había denuncias previas de allanamientos. Todo lo que descubrimos fue que, hace más de 30 años, la familia que vivía allí había muerto en un incendio. Los cuerpos de los padres fueron encontrados, pero la hija pequeña, Sofía, nunca apareció. Los rumores dicen que el espíritu de Sofía sigue atrapado en esa casa, llamando desesperadamente a quien pueda escucharla, y que algo más la acompaña, el espíritu oscuro de lo que la asesinó, usando su voz para atraer a los desprevenidos. Dejé mi trabajo en el 911 poco después de esa noche. No podía seguir soportando las pesadillas, pero a veces, cuando estoy solo en casa y el teléfono suena, siento un miedo irracional, porque sé que, si contestara, podría escucharla de nuevo. Por favor, ayúdenme, hay alguien en mi casa. Y esta vez, quizás la llamada no termine tan bien. Historia 7. Trabajar en el turno nocturno nunca es fácil, especialmente en edificios antiguos donde el pasado parece aferrarse a cada rincón. Me llamo Natalia, soy enfermera de guardia, y durante la última década he trabajado en diferentes hospitales, pero nunca experimenté nada como lo que viví hace 3 años, en una noche que cambió mi vida para siempre. Fui asignada temporalmente a un pequeño hospital en las afueras de la ciudad, un lugar que había sido clausurado hace años y reabierto para servir de apoyo a otros hospitales durante una crisis sanitaria. La mayoría del edificio estaba fuera de servicio, con solo algunas salas en funcionamiento. Pero lo peor de todo era que mi turno incluía cuidar el ala pediátrica, sola. Desde el primer momento en que entré, supe que algo andaba mal. El hospital tenía un ambiente pesado y opresivo. El ala pediátrica, donde debía estar, se encontraba en la 3ª planta, y aunque estaba oficialmente cerrada al público, algunas habitaciones se usaban como áreas de almacenamiento. Nadie se acercaba a esa zona, no solo porque estaba en desuso, sino por las historias que la rodeaban. Se decía que, cuando el hospital aún estaba en funcionamiento, habían ocurrido incidentes inexplicables allí, especialmente en la guardería, donde niños enfermos pasaban días enteros mientras sus padres trabajaban. Las enfermeras que me entregaron el turno anterior apenas quisieron hablar de ello. Una de ellas, al despedirse, me miró con seriedad y murmuró: «Si escuchas algo que no puedes explicar, no vayas a investigar, solo aléjate». Traté de ignorar el comentario, atribuyéndolo a una broma para asustar a la novata. Sin embargo, no pude evitar notar la expresión de temor en su rostro. Las primeras horas fueron tranquilas. Hice mis rondas de rutina, verificando las pocas habitaciones ocupadas en la planta baja y el 2º piso. Alrededor de las 11 de la noche, subí al 3er piso para asegurarme de que todo estaba en orden. Cuando llegué a la entrada de la antigua guardería, una gran puerta de madera con pintura descascarada me recibió. Parecía que nadie la había cruzado en años. La empujé con cuidado, y un chirrido prolongado resonó en el silencio, enviándome un escalofrío.
El lugar estaba exactamente como lo había dejado el tiempo. Mesas pequeñas para niños, juguetes esparcidos y dibujos descoloridos colgando de las paredes. Una sensación de abandono impregnaba el aire, mezclada con el olor rancio de la madera vieja y el polvo. Pero lo más inquietante era el mural que cubría una de las paredes. Representaba a niños jugando en un jardín, con figuras sonrientes de enfermeras y cuidadores a su alrededor. Sin embargo, una de las figuras, un niño pequeño de cabello oscuro, parecía estar mirando directamente a mí, con unos ojos que, incluso en la pintura, parecían llenos de tristeza. Me dije a mí misma que era solo mi imaginación, que estaba dejando que las historias me afectaran. Así que di media vuelta y me dirigí hacia la salida del tercer piso. Sin embargo, justo cuando iba a bajar las escaleras, un sonido me detuvo en seco. Era un sollozo, apenas audible pero lo suficientemente claro como para helarme la sangre. Parecía provenir del fondo del pasillo, más allá de la guardería. Traté de convencerme de que era solo el viento, que tal vez una ventana se había quedado abierta. Pero el llanto era demasiado humano. Me di la vuelta y comencé a caminar despacio hacia el sonido. Cada paso resonaba en el silencio, haciendo que mis nervios estuvieran a flor de piel. A medida que me acercaba a la última puerta del pasillo, el sollozo se intensificó. Era el llanto de un niño entrecortado y cargado de desesperación. Abrí la puerta con un nudo en el estómago y la linterna en mano. Para mi sorpresa, la habitación estaba vacía, excepto por una pequeña cuna en una esquina. Era imposible que un niño estuviera ahí. La guardería había sido clausurada hace años. Entonces el llanto cesó de golpe. Me quedé en silencio, con el corazón latiendo con fuerza en mis oídos. Y escuché algo mucho peor. Un susurro suave, cargado de una tristeza abrumadora. ¿Por qué me dejaste? Sentí un escalofrío que me recorrió la columna vertebral. Giré sobre mis talones y salí corriendo del tercer piso, bajando las escaleras 2 escalones a la vez. Solo cuando estuve de vuelta en la planta baja pude detenerme y recuperar el aliento. ¿Qué había sido eso? Traté de racionalizarlo, diciéndome que solo era mi mente jugándome una mala pasada. El resto de la noche transcurrió sin incidentes, hasta que llegó la hora de mi última ronda a las 3 de la madrugada. Evité subir al tercer piso, convencida de que no había nada que revisar allí. Pero algo me atrajo de vuelta, algo que no podía explicar. Subí lentamente sintiendo cómo la atmósfera cambiaba a medida que ascendía. Al llegar al pasillo del tercer piso, el aire estaba helado, y una sensación de opresión se apoderó de mí. Caminé despacio hacia la guardería. Al asomarme noté algo extraño. Los juguetes que antes estaban dispersos, ahora estaban organizados en círculo en el centro de la habitación. Alguien había movido las cosas. Antes de que pudiera reaccionar, la temperatura descendió bruscamente, y sentí una presencia detrás de mí. Me giré lentamente y la vi. Una figura pequeña, un niño, estaba de pie en la entrada de la guardería. No podía tener más de 6 años. Estaba vestido con un pijama antiguo, sucio y desgarrado, y sus ojos eran pozos oscuros, sin vida. Me miraba fijamente, como si estuviera esperando algo. ¿Dónde está mamá?, preguntó en un susurro. Mis piernas temblaron. Quería correr, gritar, pero estaba paralizada. El niño se movió hacia mí extendiendo la mano. Instintivamente retrocedí. Entonces su expresión cambió. El rostro del niño se distorsionó en una mueca de ira, y un grito agudo e inhumano salió de su boca. Las luces parpadearon y sentí un golpe violento que me lanzó hacia atrás. La puerta de la guardería se cerró con un estruendo, dejándome sola en el pasillo oscuro. Me levanté con dificultad, mi cuerpo temblando de miedo. Sabía que no podía quedarme más tiempo allí. Corrí de regreso a la sala de enfermeras y marqué el número de seguridad, pero nadie respondió. Desesperada intenté llamar a mi supervisor, pero la línea estaba muerta. Entonces noté algo extraño en la esquina de la sala. Un viejo archivador que había sido movido recientemente. Sentí un impulso inexplicable de revisarlo. Lo abrí y comencé a buscar entre los archivos polvorientos, hasta que encontré un expediente etiquetado simplemente como Caso 112, Pediatría. Al abrirlo, mi corazón dio un vuelco. Era un informe sobre un incendio ocurrido en el ala pediátrica hace más de 30 años. Según el documento, una enfermera llamada Sofía, que había sido responsable de cuidar a los niños en la guardería, fue acusada de negligencia cuando dejó sin supervisión a los pequeños durante su turno nocturno. El fuego se propagó rápidamente,
y varios niños quedaron atrapados en las habitaciones, incluido su propio hijo. Leí el nombre del niño, Samuel. Mi mente regresó a la figura que había visto. El niño de los ojos vacíos, el susurro lleno de tristeza. ¿Había sido él? El archivo finalizaba con una nota perturbadora. El cuerpo de Samuel nunca fue recuperado. El aire se volvió pesado y sentí una presencia a mis espaldas. Giré lentamente y ahí estaba, la misma figura de la pintura en la pared del tercer piso, la enfermera Sofía, con su vestido blanco manchado de hollín, su rostro cubierto de lágrimas de sangre. ¿Dónde está mi hijo?, preguntó, su voz un eco de dolor. Antes de que pudiera reaccionar, las luces se apagaron y el hospital se sumió en la oscuridad. Solo la débil luz de emergencia iluminaba los pasillos. Comencé a correr, pero las puertas se cerraban a mi paso. Cada rincón del hospital parecía cobrar vida, como si el mismo edificio quisiera atraparme. Los sollozos y susurros de los niños resonaban en todas direcciones. Llegué a las escaleras y comencé a descender desesperadamente, pero me detuve en seco al ver la figura del niño, Samuel, parado en el último escalón. Estaba inmóvil, con su rostro inexpresivo y un rastro de lágrimas negras que caían de sus ojos. «No me dejes otra vez, mamá», murmuró. Retrocedí, sintiendo cómo el terror se apoderaba de mí. Sabía que tenía que hacer algo, encontrar una manera de calmar a esos espíritus atrapados. Recordé el mural en la guardería, el lugar donde los niños habían jugado por última vez. Tal vez si regresaba allí. Sin pensarlo 2 veces, subí de nuevo al tercer piso y entré en la guardería. Me acerqué al mural, donde los niños parecían atrapados en una eterna espera. Entonces lo vi, un pequeño hueco en la pared, oculto detrás de un estante. Lo moví y, para mi sorpresa, encontré una caja vieja y quemada. Dentro, había un pequeño osito de peluche y un reloj de bolsillo con las iniciales SR. Samuel, el reloj debió pertenecerle. «Lo siento», susurré sosteniendo el reloj. «Lamento lo que te pasó». De repente un viento helado barrió la habitación. El mural en la pared pareció moverse, y las figuras de los niños comenzaron a desaparecer lentamente. Sentí una paz que no había experimentado antes, como si finalmente hubieran encontrado descanso. Cuando levanté la vista, la figura de Samuel estaba allí, sonriendo suavemente. Luego, se desvaneció en la nada, llevándose consigo los susurros y los gritos. Renuncié al día siguiente y nunca volví a ese hospital. Pero el recuerdo de esa noche me sigue persiguiendo. A veces, cuando paso por lugares oscuros y solitarios, siento que los ojos de Samuel aún me observan. Porque, aunque logré liberarlo, el dolor de una madre y su hijo nunca se desvanece del todo. Historia 8. Había escuchado muchas historias escalofriantes acerca de trabajar en turno nocturno, pero nunca pensé que algo así me ocurriría a mí. Me llamo Andrés, soy guardia de seguridad en un pequeño hospital de mi ciudad. El trabajo es sencillo: recorrer los pasillos vacíos, revisar las cámaras y asegurarme de que todo esté en orden. La mayoría de las veces solo lidio con la soledad y el cansancio. Sin embargo, una noche todo cambió. Lo que parecía un turno rutinario se convirtió en un evento que me perseguirá por el resto de mi vida. Esa noche había comenzado como cualquier otra. Llegué a las 10 en punto, saludé al guardia del turno anterior y tomé la ronda de las primeras horas. Como siempre, recorrí las plantas inferiores del hospital, el sótano, el cuarto de calderas y el área de almacenamiento, que casi siempre estaba vacía. Después subí al tercer piso, donde estaban las habitaciones que se usaban muy poco y permanecían la mayor parte del tiempo cerradas. Era un lugar tranquilo, demasiado tranquilo para mi gusto. El hospital es antiguo, construido a principios del siglo XX, y sus paredes parecen susurrar historias pasadas. Cuentan que ha sido testigo de muchas muertes y eventos misteriosos. Las enfermeras solían hablar de la aparición de una mujer vestida de blanco que recorría los pasillos, o del llanto de un niño que resonaba en las noches de tormenta. Pero yo nunca había visto nada, hasta esa noche. Alrededor de la medianoche me dirigí a la sala de seguridad para revisar las cámaras. Me acomodé en la silla con una taza de café en la mano y comencé a observar cada rincón del hospital a través de las pantallas. Todo parecía en calma, pero entonces noté algo extraño en una de las cámaras del tercer piso.
En el monitor apareció la imagen de una habitación que, según sabía, estaba cerrada y vacía. Al principio, pensé que se trataba de un error. Tal vez alguien la había dejado abierta sin querer. Sin embargo, mientras observaba la pantalla, algo me llamó la atención. La puerta, que estaba entreabierta, comenzó a abrirse lentamente, como si alguien la empujara desde el interior. Me incliné hacia adelante tratando de ver mejor. La cámara estaba en blanco y negro, pero distinguí un movimiento dentro de la habitación. Por un momento, creí que se trataba de una sombra, pero cuando fijé la vista me di cuenta de que no estaba solo. Había alguien dentro. Decidí ir a revisar pensando que tal vez un paciente había entrado por error o algún personal había olvidado cerrar bien la puerta. Tomé mi linterna y me dirigí hacia el tercer piso sintiendo cómo el frío recorría mi espalda. Cuando llegué al tercer piso, la atmósfera era densa. El aire parecía más frío de lo habitual, y el silencio era tan profundo que incluso mis pasos resonaban de forma perturbadora. El pasillo se extendía ante mí, débilmente iluminado por las luces intermitentes. Al fondo, distinguí la puerta de la habitación en cuestión. A medida que me acercaba, mis sentidos se agudizaron. Sentía como si alguien o algo me estuviera observando. Al llegar frente a la puerta la empujé con cuidado. Estaba completamente abierta. Iluminé la habitación con mi linterna y, para mi sorpresa, estaba vacía. Sin embargo, el lugar no se sentía desierto. Había una extraña sensación en el aire, un aroma metálico que me recordaba a la sangre, y la temperatura era notablemente más baja que en el resto del hospital. Decidí revisar el cuarto por completo. Caminé despacio, iluminando cada rincón, hasta llegar a la esquina más oscura. Entonces lo vi. Un viejo juguete de cuerda, un pequeño payaso de lata, yacía en el suelo. El artefacto estaba desgastado, con la pintura descascarada y los ojos pintados de negro como si estuvieran vacíos. ¿Qué hacía un juguete así en un lugar como este? La respuesta llegó pronto, pero no de la forma que esperaba. El payaso comenzó a moverse solo. Su cabeza giró hacia mí, y sus labios pintados de rojo se curvaron en una sonrisa macabra. Antes de que pudiera reaccionar, el juguete emitió una risa chirriante y se apagó. Salí de la habitación con el corazón acelerado. ¿Qué acababa de ver? Volví a la sala de seguridad para revisar de nuevo las cámaras. Sentía que algo estaba mal, como si el hospital entero hubiera cambiado mientras estuve fuera. Me senté frente a los monitores y me congelé al ver la pantalla. En la cámara del tercer piso, una figura se movía lentamente por el pasillo. No era un paciente, ni un miembro del personal. Parecía una mujer alta y delgada con un vestido largo y blanco. Pero su rostro no podía ser humano. Tenía los rasgos distorsionados como si alguien hubiera arrancado la piel y la hubiera vuelto a colocar de forma grotesca. Sus ojos eran dos cuencas vacías, y la boca se extendía en una sonrisa antinatural. La mujer se detuvo frente a la cámara y, de alguna manera, pareció mirarme a través de la pantalla. Sentí una presión en el pecho, como si me faltara el aire. Entonces, lentamente, la figura levantó la mano y señaló hacia algo fuera de la cámara. Instintivamente, moví la vista hacia la pantalla adyacente, que mostraba la escalera que conectaba el tercer piso con la sala de seguridad. Ahí estaba, la misma figura, descendiendo las escaleras lentamente, cada paso resonando en el silencio del hospital. El miedo me paralizó. ¿Qué era esa cosa? ¿Cómo podía moverse entre las cámaras? Sin pensarlo, apagué los monitores y salí de la sala. Mi única opción era salir del hospital y pedir ayuda, pero para eso debía pasar por las escaleras. Me armé de valor y caminé hacia la puerta que daba a la escalera. Apenas la abrí, un escalofrío recorrió mi cuerpo. La figura ya no estaba ahí. Sin embargo, las luces de la escalera parpadeaban, y había algo en el suelo, un rastro de pequeñas huellas ensangrentadas que subían desde el sótano. No podía ser. Decidí seguirlas, ignorando el instinto que me decía que me marchara de inmediato. Las huellas me llevaron hasta el cuarto de calderas, un lugar que siempre me había parecido extraño. La puerta estaba entreabierta y un olor nauseabundo emergía del interior. Al entrar sentí una presión indescriptible en el ambiente. Entonces lo vi. En el centro de la habitación había un círculo trazado en el suelo con lo que parecía ser sangre. Y dentro del círculo, el payaso de lata que había encontrado en el tercer piso. Pero esta vez no estaba solo. A su lado,
Una pequeña figura infantil, de espaldas a mí, se balanceaba lentamente, como un niño que juega solo. ¿Hola? Mi voz salió temblorosa. La figura se detuvo y giró la cabeza hacia mí, sin voltear el cuerpo. No tenía rostro, solo una superficie lisa y pálida, como una muñeca rota. De pronto, la criatura se levantó y comenzó a caminar hacia mí, arrastrando las piernas de una manera antinatural. Retrocedí, mi cuerpo temblando de pánico. Antes de que pudiera reaccionar, la cosa comenzó a correr, con sus pequeños pies golpeando el suelo de metal con una fuerza brutal. Cerré la puerta de golpe y me eché a correr hacia la salida. Sentía cómo algo me seguía, susurrando mi nombre en un tono agudo y burlón. Logré llegar a la sala de seguridad y cerré la puerta con llave. Sabía que debía salir de ahí, pero el hospital parecía estar vivo, respirando a mi alrededor. A través de las cámaras, vi cómo la figura de la mujer ascendía desde el sótano. Se detuvo frente a la puerta de la sala de seguridad y comenzó a golpearla lentamente. Cada golpe retumbaba en mi cabeza, acompañado por susurros ininteligibles. No podía moverme. Estaba atrapado, solo y aterrorizado. Entonces la puerta se abrió con un crujido y la figura entró. La luz de la sala parpadeó, y en un instante la mujer estuvo frente a mí. Sentí su aliento frío en mi rostro, su piel putrefacta y los ojos vacíos que parecían absorber toda la luz. Intenté gritar, pero ningún sonido salió de mi boca. La mujer inclinó la cabeza hacia un lado y lentamente extendió la mano para tocarme.